Hola, mi nombre es Angie Camila Gómez Andrade, curso la materia de Mercados de Capitales de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional y el día de hoy les quiero hablar acerca del análisis de rentabilidad de una inversión. Bueno, para empezar, primero vamos a hacer una definición técnica de lo que es una inversión. Recordemos que una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Todos sabemos que en economía los recursos se suelen identificar como unos costes asociados. Recordemos que los principales recursos son tierra, tiempo, trabajo y capital. Con lo que por general se vaya a hacer uso de algunos de estos 4 recursos, su objetivo en general es obtener un beneficio, o sea, una inversión. Sin embargo, cuando nosotros realizamos una inversión, debemos asumir que existe un costo de oportunidad al renunciar a dichos recursos. Recordemos que para lograr un beneficio en el futuro, lo cual sería incierto, pues para realizar una inversión debemos asumir ciertos riesgos. A cambio se espera obtener rendimientos por esa inversión e incluso ganando más de lo que se invirtió. Para eso vamos a hablar del análisis de rentabilidad de una inversión. Pero, ¿qué es la rentabilidad? Sí, la rentabilidad la podemos entender como los beneficios derivados de determinada inversión. Es el principal indicador para analizar el comportamiento de una inversión y por ende para poder compararlas entre diferentes inversiones. La rentabilidad es la capacidad de generar beneficios futuros a partir de un capital inicial. La rentabilidad es un aspecto supremamente importante para decidir qué inversión nos interesa más realizar entre las diferentes opciones que nosotros en ese momento podamos tener disponibles. Habiendo dicho ya esto, podemos pasar a proponer, indagar qué tipos de rentabilidad existen. Cuando nosotros hablamos de rentabilidad, podemos hablar de una multitud de tipos de rentabilidad, incluso dependiendo de la información que nosotros querramos obtener. Las rentabilidades económicas y financieras son las más habituales, pero no son las únicas que existen. Vamos a ver unas de ellas resumidas. Vamos a resumir 8 tipos de rentabilidades. La rentabilidad absoluta es la apreciación o depreciación de un activo en plazo de tiempo concreto y se expresa como porcentaje. La rentabilidad acumulada es la rentabilidad total obtenida por una inversión desde que se realizó la inversión directamente. Por ejemplo, si hace 5 años compramos ese activo, entonces la rentabilidad como tal sería en 5 años. La rentabilidad anulizada. Este tipo de rentabilidad es la rentabilidad media que se ha conseguido al año desde que se compró ese activo. ¿Qué quiere decir? Que es la rentabilidad acumulada dividida entre los años que ha durado una inversión. Cuarto, rentabilidad económica. La rentabilidad económica sirve para medir la capacidad de una empresa en generar beneficios mediante sus activos y capital invertido, independientemente de su estructura financiera. Quinto, la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera, más conocida como ROE, es la relación entre el beneficio neto que obtiene la empresa antes de impuestos y los fondos propios que ésta misma tiene. Sexta, la rentabilidad comercial o rentabilidad sobre ventas. La rentabilidad comercial es la ratio encargada de evaluar la calidad comercial de una empresa. Para esto se dividen los beneficios obtenidos por ventas entre las ventas totales de un determinado periodo de tiempo. Séptima, rentabilidad bruta. Por este tipo de rentabilidad entendemos que la rentabilidad que arroja una compañía o una inversión antes de impuestos, una amortización de capital, etc. Por lo tanto, es una métrica un tanto engañosa. No va a hacer referencia directamente a la rentabilidad real que vamos a poder disfrutar nosotros como inversionistas. Octava y última, rentabilidad neta. La rentabilidad neta es la rentabilidad final de una vez descontados los impuestos, la amortización de capital, etc.
La rentabilidad neta da una información más fiable porque ya descuenta todo lo que puede erosionar la rentabilidad y por lo tanto la viabilidad de una empresa o una inversión. Recordemos que al momento de invertir no solamente necesitamos evaluar la inversión desde lo que parece, sino de lo que en realmente es. La siguiente pregunta es, ¿cómo se calcula la rentabilidad? Aunque pueda haber variaciones pequeñas en los cálculos de las diferentes formas de rentabilidad, en general el cálculo de la rentabilidad es el siguiente. Es el valor actual de la inversión menos el valor inicial de la inversión sobre el valor inicial de la inversión por 100. De esta forma, podemos decir que la rentabilidad es un concepto clave en el mundo de la inversión. En realidad, es lo que todos buscamos, maximizar al momento de invertir. Sin embargo, cuando nosotros nos presentan una inversión con una ganancia muy atractiva, nosotros debemos principalmente preguntarnos qué hay detrás. Siempre decimos que si las inversiones no deben evaluarse solamente por su rentabilidad esperada, porque la rentabilidad depende también de múltiples factores conocidos que surgen directamente en el tiempo. Sin embargo, esos factores debemos aclarar que existen riesgos y costos que se deben incurrir al momento de invertir. En el campo de las inversiones, las decisiones financieras tienen como características de riesgo y retorno, y la forma en cómo éstas interactúan influyen muchísimo en las ganancias que se obtienen. Para esto les pongo un ejemplo. Vamos a pensar como si fuéramos niños. Pensemos, ¿cuál es el retorno de comprar unas deliciosas manzanas en el mercado para venderlas a la familia? 1. El capital que se arriesga. Ese lo ponen mamá y papá. 2. La calidad de las manzanas. Está 100% garantizada por el supermercado. 3. Transportarlas hasta la casa. No hay ningún problema. Unos cuantos minutos entre la bolsa y luego a la nevera. 4. Los clientes. Los clientes 100% asegurados son papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, tías. Siguiente. El precio de venta siempre debe ser por encima del precio pagado al supermercado, claramente. Y por último, la ganancia. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta a la familia. ¿Ya pudieron identificar los costos y riesgos? Este ejemplo de inversión tiene un retorno infinito y hacerla pues parece fácil. La razón por la que es fácil pues se explica por la forma en cómo los seres humanos preferimos aquello que aparentemente nos ofrece mayor sensación de utilidad con la menor probabilidad de pérdida. Recordemos que un inversionista siempre optará por la inversión que maximice la utilidad que percibe. Sin embargo, vamos a evaluar el ejemplo que expuse anteriormente, pero evaluémoslo de una manera más profunda. 1. El capital invertido. ¿Es propio o me lo están prestando? 2. La calidad de la inversión. ¿Es medible? ¿Existen referencias? 3. Los riesgos de operación. ¿Los conozco directamente o qué tanto se pueden administrar? 4. El precio de los activos en los que estoy invirtiendo, ¿los estoy comprando a un precio justo de acuerdo con el precio al que puedo vender en el futuro? Por último, ¿las ganancias son esperadas? ¿Reflejan la realidad del mercado y el entorno o compensa para mí esos riesgos? Recordemos que en el ámbito de inversión las decisiones financieras tienen características de riesgo y retorno, y la forma en que como estas van interactuando influye muchísimo en las ganancias que se van a obtener. Recordemos que los riesgos están asociados con la probabilidad que ciertos factores afectan directamente la inversión y la manera en cómo esa probabilidad de afectación se comporta durante el tiempo de la inversión va conjuntamente ligada. Entonces, por consiguiente, entendemos que también el tiempo puede determinar el riesgo y el riesgo a su vez también influye en la ganancia que se espera.
Sin embargo, sigamos con el ejemplo de las manzanas. Pensemos, con las manzanas el tiempo pasa entre el día de la compra y el momento en que las vendemos. Es poco, ¿no? Pero si nosotros esperamos mucho, las manzanas comenzarán a dañarse. Y si se dañan, pues ¿qué pasa con las ganancias? Podemos decir que entre más tiempo pasa, es mayor el riesgo que nosotros asumimos y por lo tanto exigimos ser compensados por ese riesgo. El entorno que esperamos al evaluar una inversión debe compensar los riesgos asumidos y asimismo el tiempo de espera. A su vez, en ese ejemplo que acabamos de dar, está relativamente explicada la relación de riesgo versus entorno. Entendemos que a mayor riesgo, mayor retorno. Pero detengámonos a pensar, ¿y si hay otras alternativas? Nosotros evaluamos una inversión por sí sola, por muy atractiva que parezca. ¿Es atractivo comprar manzanas en el supermercado? Pues con capital prestado, clientes asegurados, ganancias infinitas, no pasa. No pasa desapercibido. Sin embargo, puede ser mejor comprar lápices para venderlos a los mismos clientes con mayores ganancias y menos riesgos. Al final, los lápices ni se van a dañar, así mismo como se dañan las manzanas. ¿O qué piensan ustedes? Principalmente, y para finalizar, las inversiones no se deben evaluar solamente desde el punto de vista de una ganancia potencial, porque al final la rentabilidad se comporta como una ilusión óptica. Yo creo que las inversiones deben evaluarse desde el objetivo que buscamos cumplir con ellas, el riesgo que nosotros asumimos al invertir, el tiempo que debe pasar y los resultados esperados y percibidos. ¿Desde qué? Desde la comparación de alternativas similares o incluso de aquellas que nos ofrecen un mayor sentido de utilidad. Y eso fue todo. Gracias por tu tiempo. Recuerda que te habló Camila Gómez, Facultad de Finanzas de Comercio Internacional, desde la materia de Mercados de Capital.